Continuando con los sistemas web y el funcionamiento de la web, veremos que necesitamos transformar la web en una base de datos debido a la infinidad de páginas existentes entre diferentes servicios, sitios, buscadores y demás tipos de repositorios de información que muestran datos en diferente forma textual o multimedial, páginas personales, comercio, publicidad, entre otras, ya que la cantidad de información ha crecido grandemente, entonces ningún usuario humano tiene la capacidad de recorrer la web totalmente en su vida, buscando la información. Para ello, ya se ha visto que es necesario el uso de buscadores automáticos que busquen una fracción significativa de la web. Entonces, son importantes y útiles los buscadores que encuentran información. Sin embargo, muchos usuarios dicen que su experiencia no es satisfactoria. A medida que las consultas se ejecutan de forma más compleja, la búsqueda de información requiere muchos intentos con diferentes tipos de parámetros para lograr algo de lo requerido. Entonces, parte del problema se encuentra en el HTML, el lenguaje de marcado de hipertexto, cuya estructura de la información y de la navegación de la página web dificulta la interpretación de la información, lo cual no despliega una información fácil para los humanos, pero la máquina no lo puede comprender tampoco, lo cual significa que el navegador muestra la información del HTML, pero no es comprendida por las computadoras. Por ejemplo, en el siguiente texto de las etiquetas HTML observamos una estructura de etiquetas anidadas para diferentes fines. Y esta información no está tan clara para la computadora porque no tiene la suficiente información del contexto que necesitaría el usuario. No tiene indicaciones de cómo se buscaría la información y no dice cómo desplegar dicha información en una lista. Entonces, la búsqueda de información en web puede mejorarse si los formatos usados de almacenamiento de la información son mejor interpretados por la computadora. Propuesta que viene a hacer uso del XML, lenguaje de marcado extendido. A manera de ejemplo, podemos visualizar un código de etiquetas similares al HTML ya en el lenguaje XML. El XML similar al HTML contiene marcadores o etiquetas anidadas, pero la diferencia es que dichas etiquetas tienen significados predefinidos, como en el HTML. En cambio, el XML son definidas por el usuario. Podemos observar en el código que las etiquetas fueron creadas y personalizadas por el usuario que creó el código, y estos marcadores con un nombre dan al usuario máquina más información para poderse mostrar claramente lo que sería
un libro, su título y otros datos referentes a dicho objeto. Entonces, esta información agrupada con estos marcadores indican al computador dónde buscar información. Por ello, XML es una buena alternativa para almacenarlos en un computador que tiene mayores posibilidades de interpretar y extraer datos e información de estos documentos. Como HTML se usa para especificar el despliegue de la información en los navegadores, entonces XML es usado para almacenar información y no contiene indicaciones de cómo mostrarla. Entonces necesitamos tecnologías que saquen ventajas de ambos lenguajes. Con el XML se diseña el transporte y almacenamiento de los datos codificados en información fácil para entenderse y viajar entre varias plataformas que usen la misma lógica. Los documentos XML son archivos de texto organizados jerárquicamente en una estructura con atributos propios y sirven para derivar otras ramas. Ya que el XML permite un formato de intercambio, la idea es que si se necesita intercambiar datos sobre un tema, se use XML entre distintos medios de almacenamiento de información para los que ellos se puedan comunicar e intercambiar información sencilla según el lenguaje que los permita transformar y pasar de un formato a otro. Para ello, XML es el elegido, ya que intercambia información de forma flexible y es válido anidando marcadores. Esto se especifica en las transformaciones del lenguaje de las hojas de estilo extendibles, las cuales tienen patrones que indican cómo estructurar y reestructurar los elementos. Entonces, permite generar cualquier tipo de documento de un lenguaje hacia otro. Algunos navegadores pueden desplegar en documentos XML, de tal manera que está mejor preparado para almacenar información. Cuando eso es necesario, conviene tener documentos en XML por los datos que se contienen. Para indicar entonces lo que se necesita desplegar de un documento XML, se usa la línea correspondiente a la hoja de estilo XML, su tipo y su recurso de origen. Esta referencia indica que se debe usar un archivo compuesto por una serie de patrones declarados a través de un marcador de plantilla y un atributo de coincidencia para usar dicho patrón. Los datos entonces son almacenados en un archivo XML y son desplegados en el navegador con las reglas XSLT, las cuales indican cómo se generará un archivo HTML a partir de un XML, dando mayor provecho a toda la tecnología. Para este computador entonces será más fácil interpretar la información en XML y más fácil de extraerla. Para ello se necesitan lenguajes que consulten de manera expresiva y permitan acompañarlos con procedimientos que evalúen las consultas. Entonces, existen XPath y XQuery.
El XPath son una serie de herramientas para navegar en los documentos XML, seleccionando elementos desde él y extrayéndolos para ser desplegados o usados por otras consultas. En el caso del XML de los libros, podemos extraer el nombre de la librería con la consulta XPath. Es decir, a la etiqueta hija se le pregunta por un nombre y se devolverá el texto que contiene. Esencialmente, la consulta XPath consiste de un camino y su respuesta es el conjunto de todos los elementos alcanzados en un XML siguiendo dicho camino desde el primer elemento del documento. Pueden utilizarse palabras con significado reservado como child y text o palabras dadas por el documento. Además, XPath utiliza el símbolo de la interrogación de cierre para indicar que se requiere revisar una condición. La palabra reservada child se utiliza para pasar de un elemento a sus hijos. Y nombre indica que solo se considerarán los elementos con la etiqueta nombre. Entonces, child en el ejemplo pasa de un marcador librería a los que contienen nombre y título. Utilizando la prueba con el nombre se selecciona el único elemento que contiene el marcador nombre, hijo del elemento librería. Finalmente, text como función extraerá el texto almacenado dentro del marcador nombre, es decir, devolverá todo libros.